Fisiopatología de Port, página 1536 a la 1545. Defectos en el cojinete endocárdico. El conducto auriculoventricular conecta las aurículas con los ventrículos durante el desarrollo cardíaco temprano. Los cojinetes endocárdicos rodean este conducto y aportan tejido a la parte inferior del tabique interauricular, la parte superior del tabique interventricular, la valva septal de la válvula tricúspide y la valva anterior de la válvula mitral. Cualquier fallo en el desarrollo de estos tejidos genera un defecto en el cojinete endocárdico. Cerca del 3% de todas las anomalías cardíacas congénitas es un defecto de este, con incidencia casi igual en varones y en mujeres. Estos defectos tienen una relación marcada con el síndrome de Down y se encuentran hasta en el 50% de los niños con este síndrome. Existen diversas variaciones en los defectos del cojinete endocárdico. La anomalía puede describirse como parcial o completa y la anatomía de la válvula auriculoventricular determina el tipo. En los defectos parciales del conducto auriculoventricular, los dos anillos valvulares auriculoventricular están completos y separados. El tipo más frecuente de las anomalías parciales del conducto auriculoventricular es la del orificio primario, a menudo vinculado con la hendidura de la válvula mitral. En un defecto completo hay un orificio valvular auriculoventricular común, junto con defectos en el tejido septal auricular y ventricular. Otras anomalías cardíacas pueden relacionarse con defectos en el cojinete endocárdico y en la mayoría incluye posición anómala cardíaca y tetalogía de Fallot. Desde el punto de vista fisiológico, los defectos del cojinete endocárdico producen alteraciones similares a las descritas para anomalías en el tabique auricular o ventricular. La dirección y magnitud de un cortocircuito en un niño con un defecto en el cojinete endocárdico depende de la combinación de anomalías y de la resistencia vascular pulmonar y sistémica. Los efectos hemodinámicos de un defecto aislado en el orificio primario son los ya descritos para el defecto septal auricular. Estos niños permanecen casi asintomáticos durante la infancia. Con una anomalía completa en el conducto auriculoventricular, el flujo sanguíneo pulmonar aumenta cuando la resistencia vascular pulmonar desciende a causa de la desviación de izquierda a derecha a través de los defectos septales ventricular y auricular. Los niños con defectos completos a menudo son intolerantes a los esfuerzos, se fatigan con facilidad, tienen falta de progreso y padecen infecciones recurrentes y otros signos de insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo cuando el cortocircuito es grande. Si la lesión no se corrige, se produce hipertensión pulmonar y aumento de la resistencia vascular pulmonar. El momento de la corrección de los defectos del cojinete endocárdico depende de la gravedad de la lesión y de los síntomas. En caso de que el defecto en el orificio primario, la reparación quirúrgica casi siempre se planifica como un procedimiento electivo antes de que el niño llegue a edad escolar. La anomalía en el tabique auricular se cierra con un parche y se realiza valvuloplastia mitral. Si existe insuficiencia de la válvula, la cirugía correctiva es necesaria para todos los defectos completos del conducto auriculoventricular. Por lo general, se realiza a edad temprana en el lactante con un parche en ambos defectos septales, ventricular y auricular, además de la separación del aparato valvular auriculoventricular para crear válvulas mitral y tricúspide competentes. Los lactantes con síntomas graves ameritan un procedimiento paliativo en el que se coloca una banda elástica a la arteria pulmonar principal para reducir el flujo sanguíneo pulmonar. Esto casi siempre mejora la capacidad del lactante para crecer y desarrollarse hasta que pueda realizarse una reparación completa. La reparación quirúrgica total de los defectos completos del conducto auriculoventricular conllevan un riesgo bajo. En cerca del 11,7% de los niños es necesaria una nueva operación. Estenosis pulmonar. La obstrucción del flujo sanguíneo del ventrículo derecho a la circulación pulmonar se denomina estenosis pulmonar.
La obstrucción puede ocurrir como una lesión valvular aislada dentro de la cámara ventricular derecha, en las arterias pulmonares o como combinación de estenosis en varias zonas. Es un defecto relativamente frecuente. Se calcula que representa cerca del 10% de todos los casos de cardiopatología congénita y a menudo se relaciona con otras anomalías. Los defectos valvulares pulmonares es el tipo más frecuente de obstrucción. Casi siempre produce cierta alteración del flujo sanguíneo pulmonar e incrementa el trabajo impuesto al ventrículo derecho. La mayoría de niños con estenosis valvular pulmonar tienen estenosis leve que no se agrava con el tiempo. Estos niños permanecen casi asintomáticos y el diagnóstico se establece por el hallazgo de un soplo sistólico. La estenosis moderada o grave evoluciona con el tiempo, sobre todo antes de los 12 años de edad, por lo que estos niños ameritan un seguimiento cuidadoso. La estenosis pulmonar crítica en el recién nacido se manifiesta con cianosis por el cortocircuito de derecha a izquierda entre las aurículas e hipertensión ventricular derecha. Estos lactantes requieren prostaglandina E1 para mantener la circulación a los pulmones a través del conducto arterioso. La valvotomía pulmonar es el tratamiento de elección para todos los defectos valvulares con gradientes de presión mayores a 30 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. La valvuloplastia con globo transcatéter ha sido muy exitosa para la lesión. La estenosis en las arterias pulmonares periféricas también puede tratarse con angioplastia por globo. En fechas recientes se han utilizado endoprótesis vasculares en niños con estenosis arterial pulmonar para mantener los vasos abiertos. Esto se emplea cuando hay fallo en la dilatación del globo. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente y, como su nombre implica, consiste en 4 defectos relacionados. El primero es un defecto septal ventricular que afecta al tabique membranoso y la parte anterior del tabique muscular. La segunda, dextroposición o desplazamiento a la derecha, por lo que queda la aorta sobre el ventrículo derecho y se comunica con el defecto septal. La tercera, la obstrucción o estrechamiento de la vía de salida pulmonar, que incluye estenosis valvular pulmonar, reducción de tamaño del tronco pulmonar o ambos. Por último, la hipertrofia del ventrículo derecho por aumento del trabajo necesario para bombear la sangre por los conductos pulmonares obstruidos. La variación del defecto incluye callo aórtico derecho y vena cava superior izquierda persistente. Cuando esto ocurre, el trastorno puede llamarse pentalogía de Fallot. La cianosis se debe al cortocircuito de derecha a izquierda a través de un defecto septal ventricular. La magnitud de la cianosis depende de la restricción del flujo sanguíneo en el lecho pulmonar. La obstrucción del flujo de salida ventricular derecho hace que la sangre desoxigenada del ventrículo derecho se desvíe por el defecto septal y se expulse a la circulación sistémica. Este grado de obstrucción puede ser cambiante, aumenta durante periodos de estrés, lo que causa ataques de cianosis intensa o ataques de tetralogía. Esta crisis casi siempre ocurre en las mañanas durante el llanto, la alimentación o la defecación. Estas actividades aumentan el requerimiento del oxígeno e intensifican el cortocircuito de derecha a izquierda. Reduce también el flujo sanguíneo pulmonar. En la crisis cianótica, el lactante experimenta cianosis aguda, hiperpenia y se encuentra irritable y diaforético. Más tarde, el lactante queda lánguido y puede perder la conciencia. La colocación del lactante en una posición genuro-pectoral aumenta la resistencia vascular sistémica, lo que incrementa el flujo sanguíneo pulmonar y reduce el cortocircuito de derecha a izquierda. Durante la crisis cianótica, los lactantes mayores y los niños a veces asumen posiciones de cuclillas de manera espontánea, que funciona como la posición genupectoral para aliviar la crisis. El flujo turbulento va por la vía de salida ventricular derecha estrecha y produce un soplo sistólico en la expulsión áspero característica. La auscultación durante la crisis cianótica revela una disminución o ausencia del soplo debido al descenso drástico de los flujos sanguíneos pulmonares. Todos los niños con tetralogía de Fallot necesitan corrección quirúrgica completa. Sin embargo, antes de la operación debe corregirse la anemia ferropénica para prevenir un accidente cerebrovascular. Se mantiene una vigilancia estrecha para detectar deshidratación a fin de prevenir complicaciones trombóticas que pueden administrarse para prevenir crisis. Un ejemplo
ejemplo el propanol, y en caso de acidosis bicarbonato de sodio y agonistas adrenérgicos. Hoy en día sugiere la reparación definitiva temprana de la lactancia en la mayoría de los centros experimentados en cirugía intercardíaca lactante. Cuando existe cianosis extrema en un lactante pequeño o cuando hay una hipoplasia marcada en las arterias pulmonares, a veces es necesario un procedimiento paliativo para facilitar el flujo sanguíneo pulmonar. Esto se hace mediante la colocación de un cortocircuito prostético en la arteria sistémica y en la arteria pulmonar, cortocircuito de Black-Towsing modificado. La dilatación del globo de la válvula pulmonar también puede relacionarse con paliativa en algunos lactantes. La corrección total se realiza más tarde durante la lactancia y la infancia temprana. La reparación completa incluye cierre del parche del defecto septal ventricular y el alivio de cualquier obstrucción en la vía de la salida del ventrículo derecho. La reparación conlleva una tasa de mortalidad menor al 3%, pero los pacientes necesitan seguimiento prolongado para detectar lesiones residuales, dilatación o disfunción ventricular derecha y arritmias. También debe vigilarse porque el riesgo es persistente. Transposición de grandes arterias. En la transposición de las grandes arterias, la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar se origina en el ventrículo izquierdo. La transposición completa ocurre en 1 de cada 4.000 nacidos vivos y es la razón más frecuente de referencia cardiológica pediátrica en las primeras 2 semanas de edad. La cianosis es el síntoma inicial más frecuente. Se produce porque la anomalía permite que la sangre venosa circule por el lado derecho del corazón y circule de nuevo a los pulmones a través del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar principal. En lactantes nacidos con este defecto, la supervivencia depende de la comunicación entre los lados derechos e izquierdo del corazón, a través del conducto arterioso permeable o un defecto septal. El 50% de los lactantes con transposición de grandes arterias tiene defectos septales ventriculares, pequeños en el 10%, y permiten la mezcla efectiva de la sangre de administrarse prostaglandina E a los recién nacidos en los que se sospecha esta lesión, en un esfuerzo por mantener la permeabilidad del conducto arterioso. Puede recurrirse a la septotomía auricular con globo para aumentar el flujo sanguíneo entre los lados del corazón. En este procedimiento se introduce un catéter con punta de globo al corazón a través de la vena cava y luego por la ventana oval hasta la aurícula izquierda. A continuación se infla el globo y se tira de él a través de la ventana oval, con lo que se aumenta el tamaño de la abertura. La cirugía correctiva es esencial para la supervivencia prolongada. Un procedimiento de cambio arterial, la técnica de elección actual conlleva una supervivencia mayor al 90%. Es preferible realizar este procedimiento, que corrige la relación de los flujos sanguíneos sistémico y pulmonar, en las primeras 2 o 3 semanas de edad, antes del descenso postnatal en la resistencia vascular pulmonar. Las arterias coronarias se desplazan a la arteria grande izquierda y cualquier defecto septal ventricular se cierra durante este mismo procedimiento. Las grandes complicaciones del procedimiento de cambio arterial incluyen insuficiencia coronaria, estenosis pulmonar supravalvular, insuficiencia neoaórtica y la alteración de la frecuencia. Coartación aórtica. La coartación aórtica es un estrechamiento localizado de la aorta, proximal, distal u opuesta a la entrada del conducto arterioso. Cerca del 98% de las coartaciones son del tipo yuxtaductal. Se cree que la causa de la obstrucción es la construcción de tejido ductal anómalo que se extiende hasta la pared aórtica. La anomalía es más frecuente en varones que en mujeres, con una proporción hasta de 3 a 1. A menudo se relaciona con otras lesiones cardíacas congénitas, por lo general válvula aórtica bicúspide en el 46%. Además, se encuentra casi en el 10% de los sujetos con síndrome de Turner, lo que sugiere un vínculo genético. El signo típico de coartación aórtica es la disparidad de pulsaciones y presión arterial entre brazos y piernas. La pulsación femoral
bípede y dorsal son débiles o tardías respecto al pulso saltón de los brazos y carótidas. En condiciones normales, la presión arterial sistólica medida en las piernas con el método de Manguito es de 10 a 20 milímetros de mercurio, más alta que en los brazos. En la coartación, la presión en las piernas es menor y puede ser difícil de obtener. Los pacientes con coartación a menudo se identifican durante el estudio de diagnóstico para la hipertensión. La mayoría de las personas con coartación aórtica moderada se mantienen asintomáticas gracias a los vasos colaterales que se forman alrededor de la zona estrechada. Sin embargo, sin tratamiento, la coartación causa hipertensión e hipertrofia del ventrículo izquierdo con hipertensión sistémica significativa. Los lactantes con coartación grave tienen síntomas tempranos de insuficiencia cardíaca y pueden presentar condiciones críticas cuando se cierran en el conducto. Si es posible, este grupo requiere la reapertura del conducto arterioso con prostaglandina E y cirugía urgente. Lo ideal es que los niños con coartación que genera un gradiente de presión arterial, brazos y piernas de 20 milímetros de mercurio o más reciban tratamiento antes de los 2 años de edad para disminuir la probabilidad de hipertensión persistente. La corrección quirúrgica suele incluir resección del segmento estrecho de la aorta y anastomosis terminal en el tejido sano. Por lo general, esto puede hacerse sin circulación extracorpórea, con una tasa de mortalidad cercana a 0. También se ha empleado la angioplastia con globo, con o sin la colocación de endoprótesis, aunque la presencia de gradientes residuales y la confiabilidad de acceso quirúrgico han limitado esta técnica. Las complicaciones más frecuentes después de la reparación de la coartación son la hipertensión persistente y la coartación recidivente. Las tasas de mortalidad quirúrgica aumentan si este defecto está relacionado con algún otro. Anatomía funcional del ventrículo único. Varias formas de cardiopatía congénita compleja generan un solo ventrículo funcional. Puede haber un ventrículo único derecho o izquierdo, o un ventrículo con morfología indeterminada. La anatomía funcional del ventrículo único es la forma más frecuente de cardiopatía congénita diagnosticada durante la etapa fetal, por la incapacidad de obtener la vista de 4 cámaras en la ecografía prenatal de rutina. El síndrome de hipoplastia cardíaca izquierda es la forma más frecuente de anatomía con ventrículo único derecho. La estresia de válvula tricúspide es la causa más frecuente de ventrículo izquierdo único. Se han descrito varias formas de ventrículos de entrada doble, pero todas las formas de ese trastorno tienen efectos patológicos similares, por lo que siguen una vía común de intervención. Todas las formas de anatomía con ventrículo único incluyen una cámara mezcladora común de sangre venosa pulmonar y sistémica, con grados variables de cianosis. En el ventrículo único debe irrigar la circulación pulmonar y sistémica. La magnitud de flujo sanguíneo en cada circulación depende de la resistencia a cada sistema. Conforme la resistencia pulmonar vascular cae, se genera una preferencia hacia el flujo de la circulación pulmonar y se reduce la circulación sistémica. En algunos defectos, como el síndrome de hipoplastia cardíaca izquierda, el flujo sistémico depende del conducto arterioso permeable. Los recién nacidos con esta lesión casi siempre se presentan con cianosis extrema y síntomas de insuficiencia cardíaca cuando el conducto empieza a cerrarse. Aunque la anatomía funcional del ventrículo único no puede repararse por completo, la paliación quirúrgica de estos defectos ha sido uno de los logros más innovadores en la intervención para cardiopatía congénita. El objetivo de la paliación quirúrgica es redirigir el retorno venoso directamente a la arteria pulmonar y permitir que el ventrículo único suministre sangre oxigenada a la circulación sistémica. Esto se logra en una serie de 2 o 3 intervenciones quirúrgicas por etapas durante los primeros años de edad del niño. En la actualidad se practica la operación de Fontan y Boudet modificada. El objetivo es evitar el paso por el lado derecho del corazón, por lo que la sangre venosa sistémica se dirige a las arterias pulmonares. Esto permite que el ventrículo único bombee la circulación sistémica. También se recurre a un trasplante cardíaco para las formas más complejas de cardiopatía congénita con el ventrículo único.
Las tasas de supervivencia para los niños con formas complejas de cardiopatía con ventrículo único han mejorado mucho, pero los resultados a largo plazo son inciertos. La disfunción ventricular, arritmias y trombosis son muy frecuentes en esta población de pacientes. La definición de las estrategias terapéuticas, médicas y quirúrgicas para estos pacientes se mantiene como área de investigación activa en la cardiología pediátrica y cirugía cardíaca. Adultos con cardiopatía congénita. El tratamiento exitoso de la cardiopatía congénita en la población pediátrica ha dado origen a una población creciente de adultos supervivientes, con diversas lesiones cardíacas congénitas reparadas, no reparadas y paliadas. Un estudio epistemológico sobre la prevalencia y distribución por edad de cardiopatía congénita identificó una prevalencia de 6 por cada 1000 adultos. Aunque la mayoría de los adultos con cardiopatía congénita se sometió a tratamiento y quizás a cirugía durante la infancia, la mayoría de los defectos cardíacos congénitos debe considerarse como enfermedad crónica que requiere vigilancia y atención a largo plazo. Solo las lesiones más sencillas, como la persistencia del conducto arterioso y el defecto septal auricular del tabique secundario no complicado, pueden considerarse reparados por completo. Las preocupaciones fisiológicas crónicas incluyen arritmias, trastornos hemodinámicos, complicaciones de la cianosis prolongada, endocarditis, lesiones residuales y la necesidad de una nueva operación. También es factible que la anomalía cardíaca tenga implicaciones significativas en otros aspectos de la salud, como la tolerancia al ejercicio, cirugía no cardíaca y embarazo. También es preciso considerar varios aspectos psicosociales importantes, como los logros neurocognitivos, empleo, posibilidad de contratar un seguro, planificación familiar, observancia terapéutica y comprensión del trastorno subyacente y sus riesgos. La esperanza de vida con algunas de las lesiones más complejas, como el síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda, se desconocen porque los sobrevivientes de mayor edad hasta ahora nacieron en la década del 80. Ha surgido una nueva especialidad médica creciente para suministrar a los adultos con cardiopatía congénita los servicios especializados que necesitan por parte de los médicos para que comprendan la complejidad de sus problemas cardíacos y otros aspectos en la atención de la salud de un adulto. Enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, también conocida como síndrome del ganglio linfático incocutáneo, es un trastorno febril agudo en niños pequeños. El doctor Tomisaku Kawasaki fue el primero en describirlo en 1967 en Japón. Afecta la piel, cerebro, ojos, articulaciones, hígado, ganglios linfáticos y el corazón. Esta enfermedad es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños pequeños. Del 15 al 25% de los casos causan aneurisma o ictasia en las arterias coronarias, que pueden causar infarto en el miocardio, muerte súbita o insuficiencia coronaria crónica. Cada año se hospitalizan más de 4.000 niños con la enfermedad de Kawasaki en Estados Unidos. Más del 80% de los pacientes con este trastorno tiene 4 años de edad o menos, con una proporción entre varones y mujeres de 1,5 a 1. Aunque es más frecuente en Japón, la enfermedad afecta a niños de muchas etnias, ocurre en todo el mundo y su frecuencia va en aumento. Patogénesis. La enfermedad se caracteriza por vasculitis, o sea, inflamación de vasos sanguíneos, que comienza con vasos pequeños, arteriolas, vénulas y capilares, y avanza hasta afectar algunas de las arterias más grandes como las coronarias. Se desconoce la causa y su patogénesis exactas de la enfermedad, pero se cree que es de origen inmunitario. Durante la fase aguda de la enfermedad se han detectado alteraciones inmunitarias, como aumento de la activación de células T cooperadoras y concentraciones altas de mediadores inmunitarios y anticuerpos que destruyen las células endoteliales. Se formuló la hipótesis de que algún antígeno desconocido, quizás un agente infeccioso frecuente, desencadena la respuesta inmunitaria en un niño con predisposición genética. Manifestaciones clínicas. La evolución clínica de la enfermedad se describe en 3 fases: aguda, subaguda y convalescencia. La fase aguda comienza con fiebre del inicio súbito, seguida de conjuntivitis, exantema, compromiso de la mucosa bucal, enrojecimiento e inflamación de manos y pies, además de crecimiento de los ganglios linfáticos cervicales. La fiebre casi siempre es alta, alcanza los 40 grados centígrados o más,
tiene un patrón errático de espigas, no responde a los antibióticos y persiste por 5 días o más. La conjuntivitis es bilateral, comienza poco después de la fiebre, persiste durante todo el periodo febril y puede durar de 4 a 8 semanas. No hay exudado, secreción ni ulceración conjuntival, lo que la distingue de muchos otros tipos de conjuntivitis. Por lo general, el exantema es eritematoso intenso y puede adquirir varias formas. La más frecuente es la urticaria no puringinosa con grandes placas eritematosas o un tipo semejante al sarampión. Aunque el exantema es casi siempre generalizado, puede acentuarse en regiones centrales o periféricas. Algunos niños presentan exantema perianal con distribución en la zona del pañal. Las manifestaciones bucofaringias incluyen fisuras en los labios, eritemas difusos de la bucofaringe e hipertrofia en las papilas linguales, lo que crea la apariencia de fresa. Las manos y pies se encuentran inflamados y dolorosos, con enrojecimiento de palmas y plantas. En el exantema, la manifestación bucofaringe y los cambios de las manos y los pies aparecen de 1 a 3 días después del inicio de la fiebre y casi siempre desaparecen cuando éste cede. El compromiso ganglionar es la característica menos constante de la enfermedad. La adenopatía es cervical y unilateral con un único ganglio linfático crecido y firme, por lo general mayor a 1,5 centímetros de diámetro. La fase subaguda comienza con la efervescencia sintomática y dura hasta que todos los signos de la enfermedad desaparecen. Durante la fase subaguda comienza la descamación de la piel en las puntas de los dedos de manos y pies y avanza hasta afectar toda la superficie de palmas y plantas. En algunos niños hay descamación en parches en zonas distintas a las manos y los pies. La etapa de convalescencia persiste desde la resolución completa de los síntomas hasta que desaparecen todos los signos de inflamación. Por lo general, esto tarda 8 semanas, aunque los cambios inflamatorios de las arterias coronarias pueden persistir hasta por 4 años. Además de las principales manifestaciones que aparecen en la etapa aguda de la enfermedad, existen varios rasgos menos específicos como la misma, que incluyen artritis, uretritis, piuria, manifestaciones gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal, hepatitis e hipotresia vesicular. Existe artritis y artralgia casi en el 30% de los niños con esta enfermedad, caracterizadas por una inflamación articular simétrica que afecta articulaciones grandes y pequeñas. En casi todos hay compromiso del sistema nervioso central, caracterizado por irritabilidad intensa, la vialidad del estado de ánimo, etc. El compromiso cardíaco es la manifestación más importante de la enfermedad de Kawasaki. Cerca del 15 al 25% de los niños desarrollan alteraciones coronarias, manifestadas por la dilatación arterial coronal y desarrollo de aneurismas, confirmados en una ecografía 2D. Las manifestaciones de compromiso arterial coronario incluyen signos y síntomas de isquemia de miocardio y rara vez, infarto de miocardio, manifestación o ruptura del aneurisma. También puede haber pericarditis, insuficiencia mitral, derrames pericárdicos, miocarditis, endocarditis, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca y arritmias. La tasa de mortalidad estimada por la enfermedad de Kawasaki es del 2% y por lo general se debe al compromiso cardíaco, casi siempre durante la fase de convalescencia de la enfermedad por trombosis o aneurisma arterial coronario. Diagnóstico y tratamiento. No hay una prueba diagnóstica específica para la enfermedad de Kawasaki, por lo tanto el diagnóstico se hace a base del cuadro clínico y acorde a las directrices publicadas. La fiebre persistente por al menos 5 días sin otra causa, acompañada por al menos 4 manifestaciones principales. Cambios orales que puedan incluir eritema o fisuras labiales, lengua de fresa y eritema de la mucosa labial. Conjuntivitis bilateral no exudativa, exantema polimorfo casi siempre troncal, no vesicular, cambios en las extremidades que incluyen eritema y edema de manos y pies, así como descamación en la primera y tercera semana después del inicio de la enfermedad, y linfadenopatía cervical que a menudo es unilateral, con al menos un ganglio con un diámetro de 1,5 centímetros.
La radiografía torácica SG y la ecocardiografía 2D se emplean para detectar el compromiso arterial coronario y seguir su evolución. La angiografía coronaria puede emplearse para determinar magnitud de compromiso a nivel arterial coronario. La gamma-globulina intravenosa y el ácido acetilsalicílico se consideran las mejores medidas terapéuticas para prevenir las alteraciones coronarias en niños con enfermedad de Kawasaki. La recomendación para evaluación cardíaca de seguimiento como pruebas de esfuerzo y a veces angiografía coronaria se basan en la magnitud de los cambios coronarios. Se recomienda tratamientos con anticoagulantes para niños con aneurismas coronarios múltiples o grandes y se recomiendan algunas restricciones significativas en deportes competitivos, para algunos niños con alteraciones coronarias. En resumen, los defectos cardíacos congénitos se originan durante el desarrollo cardíaco fetal, que ocurre durante la tercera y octava semana después de gestación y refleja la etapa del desarrollo al momento del fenómeno causal. Varios factores contribuyen al desarrollo de anomalías cardíacas congénitas: influencias genéticas y cromosómicas, virus y agentes de ambiente como fármacos y la radiación. A menudo se desconoce la causa exacta del defecto. Estas alteraciones son relativamente frecuentes y son la causa más frecuente de muerte vinculada a un defecto congénito. La cardiopatía congénita puede carecer de muchos efectos o puede afectar mucho la función del corazón. Algunos defectos generan cortocircuito de sangre del lado derecho al lado izquierdo del corazón o de izquierdo a derecho. Los cortocircuitos de izquierda a derecha casi siempre aumentan en el volumen del lado derecho del corazón y circulación pulmonar. Los cortocircuitos de derecha a izquierda trasladan sangre desoxigenada del lado derecho del corazón al izquierdo, lo que diluye el contenido de oxígeno que se expulsa de la circulación sistémica, causando cianosis. La dirección de la magnitud del tamaño del cortocircuito depende de la posición del defecto que conecta ambos lados del corazón y de la diferencia de resistencia entre los dos lados de circulación. La cardiopatía congénita a menudo se clasifica en defectos que causan cianosis y los que producen poca o ninguna cianosis. Según la gravedad del defecto, la anomalía congénita es susceptible a tratamientos médicos o quirúrgicos. En los niños con defectos graves, a menudo están indicados ambos tipos de tratamiento. La enfermedad de Kawasaki es un trastorno febril agudo de niños pequeños que afecta piel, cerebro, ojos, articulaciones, hígado y ganglios linfáticos. La enfermedad puede generar aneurismas en las arterias coronarias y es la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en los niños pequeños.